Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. No se me ocurre ningún sitio más agradable que Sevilla para pasar la tarde de un 4 de febrero. No sé si vendré todos los 4 de febrero a partir de ahora, pero hoy sí. Efectivamente, a estas horas, hace un año, cerca de aquí, estabais eligiéndome secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que para un socialista es lo más importante que se puede ser, lo más importante. Y, por tanto, lo primero que quiero es deciros, Susana cree que no me había dado cuenta, pero sí. Cuando me llamó el otro día casualmente para decirme, hombre, el lunes celebramos un comité provincial, igual podrías venirte, pensé, lunes, Susana, Sevilla, comité provincial. No le dije nada, pero sí, sabía lo que venía. He venido a posta, Susana, estoy encantado. Claro que sabía que venía aquí a celebrar con vosotros este aniversario y, repito, es que no se me ocurre ningún sitio mejor para hacerlo, ninguno mejor. Por tanto, gracias a todos los que formáis parte del comité y gracias a los que habéis venido. Y gracias, Susana. Es verdad. Además, es verdad que voy a aprovechar para hacer la primera explicación a mi partido, en la sede de mi partido, de una decisión que hemos tomado que es muy grave. Lo decía Pepe Griñán desde esta tribuna. Es que es verdad que nosotros no andamos tomando este tipo de decisiones todos los días, no lo hacemos. Somos distintos también en eso, no lo hacemos. Estas cosas institucionales las meditamos mucho. Y Pepe sabe bien hasta qué punto hemos hablado estos días de esta crisis tremenda por la que está atravesando España. Y me parece que está muy bien que pueda dar la primera explicación pública a mi partido aquí en Sevilla, en la agrupación más importante del Partido Socialista Obrero Español. Me parece que por eso también estoy encantado de estar hoy aquí con todos vosotros. Vine hace algunas semanas, Pepe, me invitaste, estuvimos juntos después del Comité Federal. Estuvimos en este hotel también hablando con cuadros, con dirigentes del Partido Socialista y allí tanto Pepe como yo pudimos explicar la situación por la que atravesaba nuestro país. En aquel momento algunos estabais aquí, os dije que vivíamos un momento difícil porque a la crisis económica que teníamos hace un año se habían sumado otras 3 crisis, producto sin duda de la crisis económica, pero que estaban ahí presentes. Una crisis social tremenda, cuyo mayor indicador, cuyo más claro exponente es el desempleo, una crisis territorial latente pero bastante seria y, finalmente, una crisis política. Han pasado muy pocas semanas, muy pocas, y hoy os tengo que decir con preocupación que la crisis social es mayor y que la crisis política es muy grave en estos momentos, que en pocas semanas se ha deteriorado la situación social y, sobre todo, se ha deteriorado extraordinariamente la situación política. Y de las dos cosas os quiero hablar. Lo ha hecho Pepe Griñán. Empiezo por la social, que es verdad que ha conocido 2 datos en estas semanas, la EPA y hoy el paro registrado. Los dos marcan una misma dirección, la dirección del desastre. Marcan la dirección del desastre. Los 2 datos nos están diciendo que, efectivamente, la situación en España va peor. Y lo que es peor, que no hemos tocado fondo, que seguimos cayendo, que sigue aumentando el desempleo, que, como le dijimos al Gobierno, esta reforma laboral iba a generar más desempleo, porque es bastante evidente que cuando la economía no crece, si facilitas el despido, se producen más despidos. Es así, es de manual de primero de economía, y eso es lo que está pasando. Se lo dijimos al Gobierno y está sucediendo tal cual. No hemos tocado fondo. Y Pepe decía desde esta tribuna una cosa que es muy importante, sobre la que os quiero llamar la atención, que son los datos de afiliados a la Seguridad Social. Veréis, el paro registrado, igual que sucede con la EPA, depende, entre otras cosas, de la población activa. Y todos saben que, desgraciadamente, en nuestro país se está yendo mucha gente, que los jóvenes están saliendo a buscar trabajo y ahora también, si tienen una universidad pública fuera, cerca de su domicilio y extranjera, y por tanto barata, a buscar estudios. Es lo que está pasando en el norte de España. Por tanto, están saliendo jóvenes y están marchándose inmigrantes. Eso quiere decir que ojo con los datos de paro registrado y con los datos de EPA. Pero hay un dato, Pepe,
que tú me has enseñado a analizar, que no falla, que es el de la seguridad social. Y, desgraciadamente, estamos 1 millón de trabajadores por debajo que hace un año. Y eso, efectivamente, pone en riesgo, entre otras cosas, nuestro sistema de pensiones, porque ya tenemos una relación de un pensionista por cada 2 activos, que es una relación enormemente peligrosa. Ese es el problema que tenemos. Por tanto, una crisis que se agrava, un empleo o un desempleo que aumenta, una reforma laboral que está haciendo estragos. Y os voy a decir, está haciendo estragos sobre todo en las mujeres, en los jóvenes y en los parados de más de 50 años, que es un colectivo del que hablamos poco y del que tenemos que preocuparnos cada vez más. De las mujeres, porque es verdad que se está produciendo una combinación tremenda. Si dificultas la conciliación por la vía de quitar aquellos servicios sociales que permitían justamente que la mujer fuera a trabajar fuera de su casa, si dificultas la conciliación y además endureces las condiciones laborales para conciliar, el resultado es más desempleo juvenil, más desempleo femenino, y eso es lo que se está produciendo, más desempleo femenino. Os voy a decir, hay un mensaje en la política del Gobierno que los socialistas tenemos que combatir día y noche. El mensaje según el cual el Gobierno les traslada a las mujeres: olvidaos de esa etapa reciente en la cual podíais haceros o dejar de haceros cargo de aquello que históricamente habéis hecho, que son vuestras obligaciones familiares. Olvidaos de esa etapa, vais a volver a ellas, a las obligaciones familiares. Ese es el mensaje latente de esta reforma laboral. Y contra eso, compañeros y compañeras, tenemos que estar, porque nos ha costado mucho conseguir que las mujeres salgan de esas cosas de la mujer para hacer cosas de las ciudadanas. Nos ha costado mucho, compañeros y compañeras. Y los jóvenes, y los parados de más de 50 años, que lo llevan muy mal, porque saben que su desempleo puede ser para toda la vida, porque saben que cuando a los 50, 55, 57 años te despiden, es muy difícil que te vuelvan a contratar y te quedan muchos años de vida y muchos para alcanzar la jubilación. Esos dramas los tenemos que combatir y esa es la reforma laboral del Partido Popular. Y os voy a decir más, una cosa que me preocupa extraordinariamente, que me habréis oído decir en muchas ocasiones, el cambio de algo fundamental que son las relaciones laborales en nuestro país. ¿Sabéis cuántos trabajadores al final de este año han perdido la cobertura de los convenios colectivos? 2 millones de trabajadores. Hay 2 millones de personas que tenían el amparo de un convenio colectivo en un momento de crisis que es fundamental ese amparo y esa seguridad, que hoy han dejado de tenerlo. Ese es el cambio más sustantivo que está produciendo la reforma laboral. Justamente en el momento en el que más cobertura, más seguridad, más protección necesitan los trabajadores, la reforma laboral les está quitando el amparo de los convenios colectivos. Ese es el cambio más profundo que se está produciendo. Ese es el resultado de la reforma laboral. Por eso tenemos que hablar sin parar de empleo y por eso hemos hecho una propuesta y por eso tenemos que defender las propuestas, cualquiera que sean las condiciones políticas. Son nuestras propuestas y las tenemos que defender con los agentes sociales y en las instituciones y en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas y sus parlamentos y en el Estado. Son nuestras propuestas, que son muy sensatas, que tratan de salir al problema del desempleo a corto plazo y que tratan de poner condiciones para crecer, como decía Pepe Griñán, a medio plazo. Son muy sensatas, fijaos, son tan sensatas como responder a una cosa que la gente te dice una y otra vez por la calle, te dice, pero Alfredo, si hay 40.000 millones de euros para los bancos, ¿por qué no hay dinero para crear empleo? Hay que decirles que sí, y hay que obligar al Gobierno a buscar al menos 20.000 millones de euros para dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a los emprendedores, porque sin crédito no hay empleo posible. Y eso es lo que hay que hacer, forzar al Gobierno para que lo haga. Y hay que decirles a los bancos que tienen ayudas públicas, esos 40.000 millones de euros, que tienen préstamos públicos, que tienen que preocuparse de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos y que tienen que tener objetivos. Hay que decirle al Banco de España que tiene que tener objetivos, que esos bancos que están recibiendo ayuda de todos tienen que preocuparse del empleo de todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y hay que proteger mejor a los trabajadores que pierden el empleo, y hay que hablar del plan de empleo de los jóvenes, y hay que hablar de conciliación otra vez más, recuperar esas políticas de conciliación que son las nuestras. De todas esas cosas no tenemos que dejar de hablar. A todas esas cosas les tenemos que prestar nuestra máxima atención.
Todas esas cosas deben ser objeto de nuestras propuestas en nuestros parlamentos y en las instituciones en las que estamos representados. De esas cosas hay que hablar, porque ese es el problema fundamental que tiene nuestro país. Una crisis social que ha ido a peor por una reforma laboral que está concebida simplemente para cargarse los derechos que durante 30 o 35 años han conseguido los trabajadores en España. Esa es la situación. Y os dije hace algunas semanas que teníamos una crisis política. Ese día, Pepe, se publicaron las primeras informaciones en relación con este asunto de los sobresueldos, justamente ese día por la mañana. Os voy a decir lo que creo que ha pasado y cuál es el problema de fondo que tiene el Partido Popular. Y a continuación os voy a razonar por qué le hemos dicho al señor Rajoy que creemos que no puede seguir al frente de la presidencia del Gobierno. Os voy a decir, el problema es que cuando salieron esas informaciones, la secretaria general dijo que habían limpiado. ¿Os acordáis? Dijo, no me consta lo de atrás, dejó caer que habían limpiado, y mira por dónde, cuando unas semanas después se publicaron que lo que había limpiado tenía que ver con quien estaba presidiendo el partido y el Gobierno, pues tuvo que decir que todo era mentira. Y la pregunta que no saben responder es esa, ¿pero qué limpiaste? ¿Pero qué limpiaste? Señora de Cospedal, ¿qué limpiaste? ¿Qué cosas quitaste? ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué dijiste hace un mes que limpiaste y ahora dices que todo estaba bien? ¿Qué ha pasado entre un día y otro? Pues ya os lo digo, que se han publicado nuevas informaciones. Ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que dijeron una cosa y ahora dicen otra. ¿Por qué ha habido información nueva? Ese es un problema que tiene difícil arreglo. Como tiene difícil arreglo esto del señor Bárcenas, que me decía Mario en el coche viniendo, y es verdad, ahora que se habla tanto de las declaraciones de la renta, pero ¿alguien le ha preguntado al señor Bárcenas si los 22 millones de euros en Suiza los tenía en su declaración de la renta? ¿Pero se lo ha preguntado a alguien? Que presente Bárcenas, renta y patrimonio, veréis lo bien que sale. Claro, tenía el dinero fuera. Pero ¿a quién se le ocurre hablar de dinero negro y de declaración de la renta como si una cosa estuviera en la otra? Si es que el dinero negro, por su propia naturaleza, es el que no está en la declaración de la renta. Por su propia naturaleza. Claro. Por eso, declaración de la renta, claro, y de patrimonio, pero es muy importante lo que decía Pepe también desde la tribuna. Lo importante es cuál es tu patrimonio y cómo lo has ganado y cómo lo justificas. Eso es lo que tienes y cómo lo justificas. Eso es lo que hay que hacer. Todos los días faltaría más. Pero fijaos, ese es un problema muy grave, muy grave. Pero el problema más grave es lo que eso dificulta la acción del presidente del Gobierno. Ese es el problema. Os lo voy a explicar con un ejemplo muy fácil. Hoy ha estado en Berlín. Ha hecho un viaje a Berlín. Muy importante porque es verdad que nuestra política económica tiene que cambiar y que tiene que cambiar la política económica de Europa. Es muy importante ir a Berlín a decirle a la señora Merkel que esa canción, ¿os acordáis?, de nuestra juventud, es All You Need Is Love. ¿Os acordáis de aquello? Ahora es All We Need Is Growth. Decírselo así, todo lo que necesitamos es crecer nosotros. Es muy importante viajar, muy importante. ¿Y sabéis qué ha pasado? Que ha ido. Y ha ido como el flautista de Hamelín. Detrás de él iban decenas de periodistas españoles a preguntarle en Berlín por Bárcenas. Ese es el problema. Y ha habido una rueda de prensa multitudinaria. Eran todos los periodistas españoles que no le han podido preguntar al señor Rajoy por Bárcenas y han ido a Berlín a preguntarle por Bárcenas. Y toda Alemania ha visto cómo los periodistas españoles le preguntaban al presidente del Gobierno español por Bárcenas en Berlín. Ese es el problema. Ese es el problema, que no le han preguntado por el crecimiento, ni por la prima de riesgo, ni por la salud de nuestro país, ni por las reformas. No, le han preguntado por Bárcenas. Ese es el problema, que ha ido a Berlín y le ha acompañado su sombra, que es el tesorero Bárcenas. Ese es el problema. Ese es el problema, eso es lo que dificulta exactamente el que presida el Gobierno. Ese es el problema, porque es verdad que España tiene una crisis gravísima, muy grave, una crisis social, económica, política, institucional, todo esto que venimos hablando, y hace falta un presidente que tenga la capacidad plena de ejercer su tarea como presidente, y desgraciadamente creemos que este no la tiene, y el ejemplo es este que os acabo de poner. Le han preguntado por lo que le preguntaron o por lo que dijo el sábado en una comparecencia sin prensa. Y claro, el sábado dijo todo es falso, hoy ha dicho todo es falso menos algunas cosas, y mañana, si salen más, será todo falso menos algunas más.
¿Lo veis como no es posible? ¿Lo veis como no es posible? Ese es el problema de fondo. El problema de fondo, por tanto, es un problema judicial, sin duda, es un problema, sin duda, de la verdad, de la transparencia. Claro que es un problema de todo eso, pero es un problema político, compañeros y compañeras. Es un problema político. Es que tenemos, en el momento más difícil de la historia de España, al presidente con menos capacidad de la historia de España. Ese es el problema. Por eso le decimos que no puede seguir, porque España necesita un presidente que tenga toda la capacidad, toda la fortaleza, toda la credibilidad para hacer las cosas que en España hay que hacer, que son muy profundas, que son muy de fondo. Iba a decir legitimidad, pero no es una buena palabra, no la es, pero ¿cómo va este presidente a pedir sacrificios a los españoles? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a presentar frente a una asamblea de pensionistas a decirles tenemos que hacer reformas? Le dirán, empieza por tu casa. Este es el problema de fondo, es un problema político. Y como tal debemos tratarlo como un problema político. Y si no viéramos las cosas así, y si no viéramos la gravedad que estoy tratando de describir, porque creo que es como estamos, nosotros no habríamos tomado esta decisión, compañeros y compañeras. La hemos tomado porque creemos que había que tomarla, es decir, que había que decirles a los españoles cómo vemos las cosas. Y os voy a decir, creo que no nos lo hubiéramos perdonado si en un momento tan difícil como el que atraviesa en este momento la sociedad española, no les hubiéramos dicho a los españoles lo que creemos que es la verdad de la situación en la que está el Gobierno y su presidente. Esta es nuestra obligación. ¿Sabéis cómo lo llamo? Lealtad. Lealtad para con nuestros ciudadanos. Lealtad para el contrato que tenemos con nuestros ciudadanos. Eso es como lo llamo. Y eso es lo que hemos hecho después de consultar mucha gente de la dirección. Esto es lo que hemos hecho. Y esta es la explicación que os hemos dado. Y ahora es verdad, ahora empezarán con la basura. Y os voy a decir, no vamos a entrar en esa guerra de ver quién se tira más basura, no lo vamos a hacer, nos vamos a defender, faltaría más, entre otras cosas porque el señor Bárcenas trabajaba hasta hace 2 semanas en Génova y no en Ferraz, no lo olvidéis, en Génova y no en Ferraz, por tanto nos vamos a defender con firmeza, con transparencia, faltaría más, pero guerra de basuras no, porque este país necesita otra cosa. Por eso, después de esta explicación, que trata de ir al fondo de la cuestión y de deciros que estamos ante un problema político, que estamos ante el problema de un país que tiene una crisis profunda y necesita un gobierno que dé estabilidad, que dé fortaleza a nuestras instituciones, a nuestra democracia, y creo que este presidente no lo puede hacer. Después de esto os voy a decir que nosotros tenemos que seguir con nuestra agenda, con nuestro trabajo, el que diseñamos al principio de año para justamente servir a los ciudadanos, nuestro trabajo, nuestras reformas internas, que hay que hacerlas para estar más cerca de la gente, para que nos vean más cerca de sus problemas. Tenemos que seguir con estas reformas. Nuestra oposición, que hay que hacerla con firmeza, sin perder en ningún modo de vista la utilidad. Esa oposición que hemos definido útil, que a veces es dura y a veces busca pactos, que siempre busca el servicio de los ciudadanos. Esa es nuestra oposición. Y, en tercer lugar, diseñando nuestra alternativa, pensando lo que tenemos que hacer, poniendo encima de la mesa propuestas. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra agenda, y a eso, compañeros y compañeras, tenemos que dedicar lo mejor de nosotros mismos. No sería coherente si no acabara diciéndoos o recordando una cosa que os dije, porque muchos estabais allí en la clausura del Congreso hace un día menos, o un año menos un día. Os dije en aquel momento que estaba convencido de que el Partido Socialista era un partido socialista muy fuerte, y lo es, y lo sois, y no hay más que ver los que estáis aquí. Hoy os digo, además de fuerte, somos un partido imprescindible en la situación dramática por la que atraviesa España. Y os pido, compañeros y compañeras, que actuéis como lo hemos hecho siempre, con lealtad, con honestidad y dando lo mejor de nosotros mismos. Compañeros y compañeras, gracias, muchas gracias por este aniversario.